Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Yo soy Marina, de Qué Arte Nena, y en el vídeo de hoy voy a contaros un poquito sobre uno de los grandes de la comedia. ¿Quién se te viene a la cabeza? Ponemos la intro y te cuento. Hablar de Buster Keaton es como abrir una vieja caja de magia del cine. Dentro hay acrobacias imposibles, risas mudas y un tipo serio, muy serio, que parecía capaz de sobrevivir a todo. Caídas, explosiones, persecuciones y a la vida misma. Pero empecemos por el principio. Buster Keaton no se llamaba Buster Keaton. Bueno, sí, pero no de nacimiento. Vino al mundo como Joseph Frank Keaton, el 4 de octubre de 1895 en Kansas. Aunque hay quien dice que fue en una caravana de teatro ambulante, porque sus padres eran artistas de vodevil. Desde pequeño Buster se curtió en el escenario. Su familia tenía un número cómico en el que el niño era lanzado, pateado y arrastrado por sus padres. Todo a carcajada limpia del público. No había efectos especiales. Keaton aprendió a caer sin hacerse daño. Y también aprendió otra cosa mucho más importante: mantener la cara seria pase lo que pase. Una de las reglas del espectáculo era que las muecas o sonrisas del niño podían ganarse una multa. Así que poco a poco esa expresión estoica, que luego lo haría famoso, empezó a formar parte de él. Keaton debutó accidentalmente con 3 años. El matrimonio de sus padres, como os decía, formaba pareja profesional, como intérpretes cómicos en el escenario. El pequeño Keaton, mientras, se quedaba cuidado por sus hermanas en el camerino, pues se les escapó en una actuación y el niño fue a buscar a sus padres. Se sube al escenario y se engancha a la pierna de su padre. El público estalla en risas porque pensaron que formaba parte del show. El padre intenta quitarse al hijo de encima. Y cuanto más maltrataba a Keaton, más se reía la gente porque pensaban que formaba parte del número cómico. Keaton no lloraba porque estaba acostumbrado a que al padre, que era alcohólico, le pegara tanto a él como a su madre y a sus hermanas. La capacidad de Keaton de no exteriorizar sus emociones fue precisamente la que le hizo capaz de verse sometido a agresiones y no llorar. Se dio cuenta de que eso gustaba, por eso se le llamaba cara de palo. Al día siguiente de este accidentado debut ocurrió lo mismo, pero ahora siendo provocado. Desde ese mismo momento el número ya era de los 3. La solución a alguna demanda era cambiar de ciudad, de estado, y así pasaron años, hasta que Keaton se hartó y a los 17 años decide abandonar a la familia y marchar a Hollywood a probar suerte. Se hizo un book, fue de productora en productora. Cuando Keaton tenía unos 20 años, el vodevil empieza a perder fuerza y el cine mudo estaba en pleno auge. Por casualidad, en 1917 conoce a Fatty Roscoe, un cómico muy popular en ese momento, quien le ofreció un pequeño papel en su película de Buster Boy. Consigue ser contratado por Fatty Roscoe, actor cómico y además cineasta, director de sus propias películas. Fue quien descubre y contrata a Keaton, inicialmente, en principio para hacer de extra, pero acaba haciendo pareja cómica con él. Más tarde Keaton seguirá haciendo películas, pero ya en solitario. Bueno, pues Keaton, curioso como era, pidió quedarse después del rodaje para desmontar la cámara y entender cómo funcionaba. Desde entonces se enamoró del cine como quien se enamora de un primer amor, total, ciego, absoluto. Su carrera despegó como un cohete, primero haciendo cortos junto a Fatty Roscoe y poco después dirigiendo, protagonizando sus propios films. No tardó en hacerse un nombre, el hombre que nunca sonreía, pero que conseguía que el público se desternillara. Su estilo era inconfundible. Keaton apostó por un humor físico arriesgadísimo, lleno de acrobacias reales, sin dobles ni efectos, y gags visuales tan ingeniosos que todavía hoy siguen dejándonos con la boca abierta. Películas como One Week de 1920, donde construye una casa prefabricada con instrucciones caóticas, o Cops de 1922, donde todo el cuerpo de policía lo persigue por media ciudad, son auténticas joyitas de la comedia física. En su primera película One Week de 1920 vemos una ruptura con una regla del cine clásico, que es no mirar a cámara. Esta regla estaba hecha para no romper la suspensión de la incredulidad. Pues bien, la ruptura de esta regla es un rasgo que puede hacer del cine cómico que se ha considerado un modelo anticlásico, casi vanguardista. En 1926, Keaton se embarcó en su proyecto más ambicioso, The General, una historia ambientada en la Guerra de Secesión estadounidense. Él quería hacer una película divertida, épica y espectacular, y vaya que sí lo consiguió. The General es, para muchos críticos, una de las mejores películas de todos los tiempos. Las persecuciones de trenes, las explosiones, las caídas, todo lo que ves en pantalla es real. Buster incluso se rompió huesos durante el rodaje, pero siguió adelante como si nada. Fijaos en este tipo de gag.
Si establecemos una estructura, las tres partes principales son proyecto. Su proyecto era conseguir disparar al enemigo. Negación del proyecto, la más larga. Y la tercera parte, negación de la negación, la buena suerte. Es la estructura del gag y es la estructura de la película a su vez. Este gag es un resumen de la película a la que pertenece y por tanto se le denomina gag microcósmico porque reproduce la estructura de la película en la que está integrado. Por tanto, no hay interrupción de la narración, sino reiteración de la misma. Es una continuación del relato. El problema fue que cuando se estrenó, The General fracasó en taquilla. El público no estaba preparado para una comedia seria, casi una película de aventuras, y la industria de Hollywood, que no perdonaba los números rojos, empezó a darle la espalda. Obligado a firmar un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, Keaton perdió algo muy valioso para él: la libertad creativa. Los estudios no entendían su humor delicado y artesanal. Querían fórmulas, guiones cerrados y bromas fáciles. Los años 30 fueron duros para Buster Keaton. El cine sonoro llegó y su voz, aunque no era mala, parecía traicionar a ese personaje silente y estoico que el público adoraba. Para colmo, su vida personal se desmorona. Su primer matrimonio fue un desastre de peleas y desconfianza. Perdió su casa, su dinero y hasta la custodia de sus hijos. La tristeza lo empuja a refugiarse en el alcohol y durante una época Buster Keaton estuvo literalmente a la deriva, rodando cortos de segunda categoría y sobreviviendo como buenamente podía. Hubo un momento en que parecía que iba a desaparecer del mapa, como tantos otros actores en el cine mudo, pero como en sus películas, Keaton tenía una habilidad especial para sobrevivir a las peores catástrofes. En los años 40 y 50, una nueva generación de cinéfilos empezó a redescubrir sus viejas películas. Directores como Orson Welles, Charles Chaplin o Mel Brooks no dudaron en llamarlo genio. La televisión también le dio una segunda vida. Buster apareció en programas, anuncios e incluso rodó algunas películas cómicas. Volvía a hacer lo que él amaba: provocar carcajadas sin decir una sola palabra. Cuando recibió un Oscar honorífico en 1960, el auditorio entero se puso en pie para aplaudirle. Buster Keaton, fiel a su estilo, solo sonrió ligeramente, como quien dice gracias, pero no es para tanto. Muere en 1966, a los 70 años, sin haber perdido nunca su alma de niño, que sabía cómo caer y sobre todo cómo levantarse. Ya que hablamos de Keaton, es imposible que no se nos venga a la cabeza también otro cómico de los grandes, Charles Chaplin. Me gustaría que viéramos algunas diferencias. Hay dos diferencias básicas entre Chaplin y Keaton, los grandes cómicos. Por un lado está el método de interpretación. En cuanto a expresividad, tenemos la exuberancia de gestos de Chaplin en contra del hieratismo facial de Keaton. Para los críticos de Keaton esto era negativo, no expresa. Pero, ¿implica necesariamente esto falta de expresividad? En este caso, no. Lo que expresa Keaton con ese hieratismo facial es su perfil psicológico. Keaton jamás abandona ante las dificultades, al contrario que Chaplin, lo cual nos lleva a la otra diferencia. Keaton tenía una fuerza de voluntad inquebrantable. El personaje de Keaton funciona, siempre consigue sus objetivos y no por inteligente, sino por su fuerza de voluntad y porque en sus películas siempre hay una buena dosis de buena suerte, que es lo que le hace conseguir sus objetivos. En las películas de Keaton siempre hay una escena donde él es expulsado al exterior desde un interior del que no quiere salir. Los psicoanalistas explican esto como un reflejo inconsciente del trauma del parto, aunque tendría más lógica explicarlo por los episodios con el padre. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos hablando de Buster Keaton, no solo porque fue uno de los mejores cómicos de la historia, sino porque su arte sigue siendo increíblemente moderno. Sus películas hablan un lenguaje universal, el de la imaginación, el ingenio y la resistencia. Keaton nos enseñó que, incluso cuando el mundo se derrumba o cuando una fachada de casa se te cae encima y sobrevives de milagro, puedes seguir adelante sin perder la dignidad, sin perder la risa. Buster Keaton no necesitaba palabras, le bastaba con una mirada tranquila, una caída bien hecha y un corazón indestructible. Pues esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado ya sabes lo que hacer. Nos dejas un me gusta, te suscribes al canal y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nada. Y nos vemos en el próximo capítulo.